compromiso de estar con ustedes y con la universidad siempre va a ser la prioridad. La clase de hoy está dedicada exclusivamente al diseño del póntico o de la pieza intermediaria de puente, que quizás es uno de los aspectos menos estudiados y menos aplicados dentro de la práctica de la prostodoncia parcial fija. Digo menos estudiados y menos aplicados porque generalmente nosotros, los odontólogos, y ustedes en su práctica clínica en la facultad, no indicamos, no damos indicaciones precisas al técnico para un correcto diseño del póntico o pieza intermediaria de puente. No sé si estamos llegando bien. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, doctor, se lo escucha. Muchas gracias. Diseño del póntico o pieza intermediaria de puente. Cuando nosotros vamos a hacer una prótesis parcial fija, vamos a tener en cuenta siempre que van a existir elementos biológicos y elementos mecánicos. Los elementos biológicos básicamente están relacionados con los dientes sobre los cuales vamos a colocar el puente. Y a esos dientes lo vamos a llamar dientes pilares o dientes de anclaje, o como dice la literatura inglesa, como abutments. Entonces, sobre estas dos piezas pilares que son debidamente preparadas, forman parte del componente biológico del tratamiento con puentes. Pero no vamos a olvidar la parte vacía, vale decir, la parte que dejó el diente ausente y que básicamente tiene un reborde con una mucosa que la recubre. Obviamente, este reborde va a tener una reabsorción de diversa intensidad. Y los elementos mecánicos, por así decirlos, del puente propiamente dicho, son los retenedores, llamados también retentores, las cuales van a ir sobre los dientes pilares. Va a existir la razón de ser del puente es el póntico. Entonces, el póntico es esta piecita artificial que va a reemplazar la corona del o de los dientes perdidos. Y entre los dos existe otro elemento llamado conector. En consecuencia, la aplicación de principios que respeten lo biológico y la aplicación de principios que respeten lo mecánico y lo estético determinará el éxito de una prótesis parcial fija que normalmente conocemos como un puente. Este es un puente de 3 elementos hecho de metal cerámico y aprecien cómo muchas veces vamos a tener problemas con el grado de resorción que tienen los bordes desdentados. Es muy difícil conseguir una muy buena estética con un póntico tradicional, ya que esta va a dejar siempre un espacio entre la superficie gingival del póntico y la mucosa de ese reborde que se ha reabsorbido. Entonces, vamos a mencionar como punto de partida que los pónticos deben reemplazar estética y funcionalmente la porción coronal del o de los dientes perdidos. O va a reemplazar estética o funcionalmente la porción coronal del o los dientes perdidos. Pero vamos a recordar, al mismo tiempo, estos pónticos no deben ser irritantes directos por presión para la mucosa subyacente. No deben ser irritantes directos por presión para la mucosa subyacente y el de permitir un control eficiente de la placa bacteriana. Bien, pero vamos a poner un pequeño pero. Si bien nos dice la literatura que no deben ser irritantes directos por presión, parece ser
como les mostré en la anterior clase, en la relación perio con prostodoncia, que una ligera presión del póntico puede llegar a formar un lecho con pseudopapilas para una mejor estética de ese puente. Ojo, parece ser. Vamos a tal vez aclarar un poquito más este aspecto en posteriores diapositivas. Entonces, para recordarles, este es el póntico, que es la razón de ser del puente. Ahí van los conectores. Noten que en este caso el conector no aplica al punto de contacto proximal. Y estos son los detenedores. Entonces, existirán muchos factores que ustedes van a tener en cuenta para la selección de los detenedores, de los conectores y del póntico. Si aprecian por palatino, estos son los detenedores en forma de aletas para una prótesis parcial fija adhesiva. Noten a los conectores, que son conectores en basa. Y este tipo de puente básicamente lo indicamos cuando queremos conservar un diastema. Esa es la indicación tácita de este puente que tiene un conector en basa, llamado también conector en omega. Entonces, vamos a definir a ese póntico de acuerdo al glosario de términos prostodóncicos. Este póntico, de acuerdo a este glosario, es como un sustituto artificial en una prótesis parcial fija, que reemplaza la porción coronal de uno o más dientes faltantes que permiten restaurar su función. Bueno, las definiciones casi siempre son las mismas. Los libros que lo lean, las definiciones de póntico van a ser exactamente similares con pequeños cambios. Entonces, repito, es un sustituto artificial de acuerdo al glosario de términos prostodóncicos en una prótesis parcial fija que reemplaza la porción coronal. Ojo, reemplaza la porción coronal de uno o más dientes faltantes que permiten restaurar su función. Bien, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir un póntico? Bueno, muchos dicen como si fueran también funciones, no hay problema. Este autor, Tillman, que tiene un libro bastante interesante, dice que los pónticos deben, uno, restaurar la función, obviamente, en un póntico anterior restaurará la guía anterior y permitirá, por ejemplo, que durante el movimiento protrusivo se efectúe la acción de corte. Bueno, estoy hablando de este póntico anterior. Deberá de impartir estética, sobre todo en el sector visible. En otras palabras, el póntico no debe de tener grandes diferencias con las piezas homólogas que todavía están presentes. Tanto el color, la textura, la longitud y el ancho deberán de ser lo más parecidos posible al diente ausente y teniendo como base la presencia del diente homólogo, que creo que va a ser nuestra guía para poder copiar aquella parte estética. Y además de eso, este póntico, junto con el puente, debe de ser muy confortable para el paciente. Bueno, confortable en el sentido de que no tenga modificaciones que puedan perturbar su fonética, por ejemplo, o que puedan detener, por así decirlo, algunos de estos alimentos. O sea, tiene que ser cómodo, tiene que ser confortable. Pero también, aquí viene el aspecto interesante del diseño del póntico, tiene que tener debe de permitir una higiene bucal eficaz. Higiene bucal eficaz. Ser biológicamente tolerable y proteger la mucosa residual subyacente. Entonces, teniendo en mente
estos requisitos o funciones, vamos a tener una mejor base para poder diseñar la pieza intermediaria de puente. ¿Todo bien, estimados doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, repito, vas a restaurar la función, estéticamente satisfactorio, cómodo, confortable, permitir la higiene bucal, ser biológicamente tolerable y proteger la mucosa residual subyacente. No olviden, por favor, tomar apuntes, que es la mejor forma o el mejor medio para poder retener los conocimientos transmitidos. Bien, ¿cómo vamos a clasificar ahora a este póntico? Existen diversas formas de clasificación, desde los materiales, por ejemplo, desde si el póntico está en contacto o no está en contacto, y muchos otros factores que pueden tomarse para la clasificación. Nosotros en esta clase vamos a clasificar a los pónticos de acuerdo a la forma que tiene su superficie gingival. Y al decir superficie gingival, me estoy refiriendo a la superficie que hace o que se relaciona con el reborde desdentado donde vamos a colocar esta pieza artificial. Bueno, típicamente o tradicionalmente conocemos 4 tipos de póntico, a la cual le vamos a agregar al quinto que hace mucho tiempo se lo anda describiendo. O sea, vamos a ver que existen 5 tipos de diseño de póntico que menciona la literatura y vamos a ver ahora cuál de ellos vamos a emplear. Y ustedes saben muy bien que estos pónticos, de acuerdo a la forma de esa superficie gingival, se clasifican en silla de montar, llamado también el tramo de reborde, en pico de flauta, llamado también en silla de montar modificado o en tramo de reborde modificado, el póntico higiénico, el póntico cónico y el quinto póntico, uno de los preferidos en el sector anterior, el póntico oval. Muy bien, vamos a desglosar cada uno de ellos y espero que no nos olvidemos y espero que al finalizar la clase, nosotros en la clínica, una vez tomadas las impresiones, obtenidos los modelos, para mandar al laboratorio, vamos a indicar al laboratorista qué tipo de póntico quiero que lo realice. Perfecto. Póntico en silla de montar. Extractado la imagen del libro del maestro Mesomo. Como su nombre dice, parece ser un cojinete, la superficie gingival del póntico, y abraza la porción vestibular y la porción linguado-palatina de este reborde. Sin embargo, al parecer lo estético, porque copia las dimensiones del diente ausente, está totalmente oscurecido porque al dejar una superficie gingival completamente cóncavo, esta superficie gingival completamente cóncavo va a retener restos de alimentos, obviamente. Va a retener placa bacteriana. ¿Y por qué? Aparte porque hay una retención mecánica, no va a permitir el uso correcto del hilo o del cepillo interproximal o del elemento que vamos a usar para poder limpiar la superficie gingival del póntico. Entonces, este tipo de póntico, aquí va algo espectacular. Noten, lo sacamos en el 2018 esta foto. Noten que nuestro colega hizo un póntico con 2 materiales, metal y la resina acrílica, pero le agregó una resina acrílica rosada, muy probablemente para poder darle algo de naturalidad, supongo. Pero si ustedes aprecian, la superficie gingival de este póntico es en silla de montar o en cojinete. Y noten cómo se atrapó restos de alimento
placa bacteriana, materia alba, espectacularmente, porque no hay posibilidad de limpieza. Analicemos este otro puente que es provisional y que la paciente se perdió. Noten este póntico en silla de montar y pueden apreciar la presencia de residuos en esta superficie gingival del póntico. Entonces, si apreciamos la porción biológica, o sea, esa mucosa donde está superpuesto el póntico, podemos encontrarnos con sorpresas muy desagradables, como la presencia de restos macroscópicos, en este caso, en este paciente, totalmente inflamado, totalmente hipertrofiado o hiperplaseado, bueno, con aumento de volumen en ciertos sectores, como la papila, por ejemplo, y son sangrantes al mínimo contacto. Desde este punto de vista, parece ser que yo y ustedes no debemos de elegir los pónticos en tramos desde borde, en cojinete o en silla de montar. Las razones creo que son bastante claras como para decir el póntico en tramos desde borde o en silla de montar no lo voy a utilizar. Yo tengo que indicarle al técnico que me haga el póntico adecuado, de acuerdo a mis conocimientos. No es que, es que muchas veces viene el trabajo y ni siquiera nos fijamos en qué tipo de póntico es. Nos fijamos un poquito más, la capacidad de adaptación de los detenedores, por ejemplo, pero le damos muy poca importancia a la superficie gingival del póntico o pieza intermediaria de puente. Bien. El segundo tipo de póntico que vamos a hablar se llama póntico en pico de flauta. Llamamos también en silla de montar modificado o en tramo desde borde modificado. Si bien el póntico en silla de montar no permite la higiene, este póntico, aparte de ser estético, mejora el acceso para la higiene por cierta concesión que se le hace al póntico en la superficie palatina o en la superficie lingual, de acuerdo si es superior o es inferior. Este póntico es como que copia al póntico en silla de montar, pero por vestibular, para poder conservar la parte estética, pero hace una gran modificación en la superficie lingual o palatina, ya que el póntico en su superficie gingival solamente debe tocar la parte vestibular de la cresta. Ojo, debe tocar la parte vestibular de la cresta. En otras palabras, el póntico, si bien tiene un parecido en su tercio cervical o en su tercio incisal, a partir del tercio medio hace una convergencia hacia cervical para situarse en la parte vestibular de este borde. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que consigue este póntico? Este póntico consigue que nosotros podamos tener un póntico muy estético por vestibular y un acceso espectacular por palatino o lingual para la higiene. Además de eso, este póntico cubre una menor superficie de esa mucosa que cubre el borde. Si vemos bien, si apreciamos bien esta imagen, noten como Schillingburg, un maestrazo de la odontología tradicional, sus libros son bastante tomados en cuenta en las universidades extranjeras como libros de base. Y seguramente ustedes también han escuchado hablar mucho o han leído los textos clásicos de Schillingburg. Noten cómo la parte vestibular de este borde está siendo cubierta por la superficie gingival del póntico en pico de flauta.
pero la mitad palatina o la mitad lingual de esta mucosa queda prácticamente accesible para cualquier procedimiento de higiene, incluido la autolimpieza o la autoclisis que normalmente realizan los movimientos de los tejidos blandos y la saliva frente a la presencia de acúmulos alimenticios. Entonces, para sintetizar, este póntico es estético y también es higiénico. Estético en la parte vestibular e higiénico en la parte lingual o en la parte palatina. Un póntico en pico de flauta para el superior, un póntico en pico de flauta para el inferior. Noten que las características son prácticamente similares. Puede ser que deje una pequeña parte cóncava. Puede ser, ¿sí? Como que también podemos ver pónticos en pico de flauta que no tienen ninguna superficie cóncava en el área de contacto. De todas maneras, este póntico cubre una menor extensión de la mucosa del reborde y deja un espacio espectacular para un mejor acceso para los procedimientos de higiene, ya sea la autoclisis o el procedimiento de higiene con hilo o con cepillo interproximal. Bueno, entonces, ¿qué digo? Bueno, este póntico es estéticamente favorable e higiénicamente accesible. ¿Dónde lo voy a indicar? Bueno, lo puedo indicar en cualquier sector de la boca. Obviamente, ¿por qué? Porque es estético y porque es higiénicamente favorable. Tal vez existan sectores en la boca que no necesitan consideración estética, porque no se ven. Sin embargo, este póntico lo puedes emplear tanto en el acto superior, en el inferior, en el sector anterior y en el sector posterior. Parece ser que este póntico es el póntico de predilección o es el póntico de elección en una gran mayoría de aparatos protésicos dentro de la prostodoncia parcial fija. ¿Todo bien, doctores? Doctor. Voy a ver si todos están contentos, si todos están atentos en la presentación. Voy a aplicar una aplicación que tenemos. A ver. Ok. Espero que siempre ustedes estén atentos y que no estén desviando su atención en otras actividades que normalmente se realizan cuando uno está en línea. Es obvio, es inevitable. Como les dije anteriormente, algunas veces dejan el portátil ahí activado y estoy haciendo otras actividades y no estoy concentrándome al 100% en nuestra presentación o en la presentación donde estamos presentes, obviamente. Perfecto. Y aquí va un ejemplo del póntico en pico de flauta que hicimos hace mucho tiempo. Póntico que reproduce la parte estética en la parte anterior. Póntico que hace concesión a favor de la higiene en la parte palatina, haciendo esta convergencia de esa parte del tercio medio y la parte del tercio gingival hacia vestibular. Por eso es que el paciente con este tipo de póntico inicialmente te dice, noto con la lengua un pequeño espacio en la parte palatina o por detrás del puente que me ha colocado. ¿Y ustedes qué van a decir? Es un póntico que normalmente se diseña de esta manera, porque con este póntico vamos a mejorar el aspecto higiénico y en poco tiempo usted se va a acostumbrar. Vaya, pero no le vamos a dejar un gran espacio, ¿ve? Si dejamos un gran espacio, bueno, probablemente tenga problemas de fonación, sobre todo en el sector anterior, o probablemente venga una partícula grande de este alimento y se me atrape en la superficie gingival del póntico. Puente en la parte posterior
¿Y qué tipo de pónticos hemos elegido? Póntico en tramo desde borde modificado, llamado también póntico en silla de montar modificado, y que nosotros lo conocemos como póntico en pico de flauta. ¿Pero por qué en pico de flauta? Bueno, por la semejanza morfológica que tiene la boquilla de la flauta con la parte gingival del póntico. Y esa es la razón por el nombre en pico de flauta. Entonces, este sector ha hecho una gran concesión a favor de la higiene y a favor de mantener esa mucosa biológicamente aceptable o biológicamente normal sin inducir a alteraciones inflamatorias. Muy bien, hicimos este puente hace mucho tiempo. En este tiempo, a este paciente, solamente reemplazamos la pieza número 14. Estas son las preparaciones que hice hace más de 20 años, bastante aceptables, digo, bastante aceptables. Parece que, como dicen muchos autores de libros filosóficos, todo tiempo pasado fue mejor, y aquí creo que se cumple en algo este enunciado, todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, estas son las separaciones que hicimos, pero ¿qué tipo de póntico coloqué? Hace más de 20 años, un póntico en pico de flauta. Noten ustedes que la concesión grande a favor de la higiene se los realiza por palatino. Comparen ustedes, reemplazamos la pieza 13, van a disculpar, es la pieza 13, esta es la pieza 12, la 14 y la 15. Pero pueden comparar cómo la superficie gingival o la parte palatina de este retenedor copia la morfología de la parte palatina del pilar. Pero noten, por palatino al póntico, se ha disminuido la dimensión vestíbulo-palatina, sobre todo en la superficie gingival. O sea, hemos hecho un póntico en pico de flauta. Y ahora noten lo saludable que está la mucosa a la cual se ha superpuesto esta pieza intermediaria de puente. Entonces, esto me induce a pensar de que parece ser que en los pónticos tradicionales, convencionales, el póntico que debo elegir es el póntico en pico de flauta, con los diversos términos sinónimos que pueda verse en la literatura. Muy bien, vayamos al tercer tipo de póntico. Un momento, por favor. Muchas gracias. Tengo una sudoración profusa y por eso interrumpí nuestra charla. A veces cuando uno está tal vez nervioso o está con ansiedad, puede empezar a tener este tipo de deshidratación. Y lastimosamente, pues, se entró en mi globo ocular y no podía seguir transmitiendo este breve intervalo de tiempo. Continuamos, doctores. Tercer tipo de póntico es el póntico que hace la mayor concesión a favor de la estética, a favor de la higiene. Se olvida de la parte estética y parece ser que este tipo de póntico, desde el punto de vista periodontal, es el mejor. ¿Por qué? Porque no tiene una relación directa con la mucosa que cubre ese reborde desdentado. Vaya, porque además el paciente puede limpiar perfectamente esta superficie gingival del póntico, sobre todo, incluso solamente con el cepillo normal. Entonces,
Este tipo de póntico higiénico o sanitario es un póntico que no hace contacto o que no establece una relación de proximidad o cercana con la mucosa que cubre el reborde. Deja un espacio, ojo, deja un espacio de aproximadamente 2 milímetros. Vaya, 2 milímetros de espacio, aproximadamente. Bueno, la literatura puede decir tal vez 3, o tal vez menos, o tal vez 1, pero este póntico higiénico deja un vacío entre la superficie gingival y la mucosa que cubre el reborde. O sea, es un póntico completamente saludable para la mucosa que cubre el reborde. Entonces, una parte de este póntico es copiado por el póntico en pico de flauta. Es higiénico por linguado-palatino. Y parte de la estética del póntico en silla de montar es copiado por el póntico en pico de flauta. Entonces, no olviden que estética e higiene van de la mano en el diseño del póntico, principalmente. Ahora, pero ¿y dónde voy a indicarlo? Este tipo de póntico. Este tipo de póntico no es estético, obviamente, y tendré que colocar en el sector posterior. Esta es una imagen extractada del libro del maestro Rosenthal, con el que tuve el honor de estar en su curso hace más de 20 años, y el maestro sigue todavía vigente en la actualidad. Entonces, lo vamos a indicar pues en el sector no visible. Y este sector estrictamente está relacionado a nivel del primer molar inferior. ¿Cuánto de grosor debe de tener este póntico? Los libros básicos nos dicen, no debe ser menos de 3 milímetros. 3 milímetros. Y este póntico, en el higiénico o el sanitario, es estrictamente hecha en metal. Vaya, no puedes hacerlo no puedes combinar metal y un material estético, porque te dice, este póntico no debe ser menos de 3 milímetros. Ahora, ¿cómo va a ser la superficie gingival de este póntico? Se manejan dos tipos de superficies gingivales, uno que es completamente recto, completamente plano, y el otro que es convexo, como si fuera el vientre de un pez. Entonces, si nosotros hacemos el diseño completamente plano, esta es una ilustración muy detallista del maestro Schillingburg, probablemente nos dejen ángulos que sean ángulos rectos o ángulos agudos, vaya, entre la superficie gingival con la superficie vestibular o la superficie palatina. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente usa hilo o usa el cepillo, no va a poder eliminar completamente el resto o la placa bacteriana que pueda depositarse en esta superficie gingival completamente plana. Pero si la superficie gingival es convexa, bueno, entonces muy probablemente la higiene será correcta. Vaya, ya sea usando hilo, ya sea usando cepillo interproximal o el cepillo normal. Entonces, si alguna vez vamos a elegir este póntico, no olvidemos que este póntico generalmente debe de ser en metal, debe tener un grosor de 3 milímetros aproximadamente, y además su superficie gingival debe ser completamente convexo. Perfecto. Vayamos a ver al cuarto tipo de póntico. Es el llamado póntico cónico. Seguramente ustedes lo recordarán. Este póntico cónico se la conoce también como póntico en forma de huevo, de bala o de corazón. Si ustedes ven, en este tipo de póntico
también la mayor concesión se lo hace a favor de la higiene. Pero la razón por la que se aplica está relacionada en los rebordes muy reabsorbidos y que te dejan una especie de filo de cuchillo. Vaya que son muy delgaditos. En este tipo de póntico, todas las caras del póntico, a excepción de oclusal, sufren una convergencia hacia cervical y hacen contacto con la parte central de ese reborde que está muy reabsorbido. Notarán que esa gran convergencia vista por vestibular te deja espacios o troneras gingivales muy abiertos, obviamente. Entonces, este es un póntico, al igual que el póntico higiénico, que no es estético. ¿Y dónde lo puedo emplear? En el sector posterior, pero sobre todo cuando los rebordes han sufrido una gran reabsorción y te han dejado un reborde casi en forma piramidal. Entonces, este tipo de póntico, además, no debe de emplearse, no vamos a emplear este póntico en esos rebordes que no han sufrido una gran reabsorción. Vaya, porque si lo empleamos, va a haber vamos a crear espacios entre ese reborde y las superficies axiales del póntico. Vamos a crear espacios y en estos espacios pueden atraparse restos de alimentos. Entonces, el póntico cónico termina en punta, tiene una menor superficie de contacto, tiene una forma convexa y lo voy a emplear en el sector posterior, en los rebordes que están extremadamente reabsorbidos en sentido vestíbulo palatino o en sentido vestíbulo lingual. La literatura dice que este póntico lo puedes emplear en el sector posterior inferior, lugar no considerado no estético. Muy bien. A ver, vamos a ver algunas imágenes de nuestro vademecum. Bueno, vademecum, prostodóntico, pues vademecum es un término que se emplea más para la parte de farmacología. Puente de varios elementos hecho con un metal no precioso parecido a una aleación áurea, o sea, de oro. Sacamos el puente, cemento fosfato de zinc, que no se ha disuelto a pesar de que ha estado mucho tiempo en la boca, y vemos la superficie gingival del póntico. Noten que esta superficie gingival del póntico parece ser que fuera en silla de montar. Hay áreas cóncavas. Y pueden notar cómo con el paso del tiempo los restos de materia orgánica se calcificaron y llegaron a formar una especie de cálculo o de tártaro. Vemos ahora qué pasó con la encía. Noten que en la zona donde hay más retención de esa materia orgánica, existe mayor inflamación. En las zonas donde la retención mecánica de la materia orgánica fue más leve, la inflamación fue menos intensa comparada con la anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando diseño el póntico? Pues muy sencillo, ¿no? Tengo que emplear los términos estéticos y los términos higiénicos. Tendré que hacer concesiones para la estética en la parte vestibular, en la parte que se ve, y tendré que hacerle cierta concesión a favor de la higiene en la parte que no se ve, vaya, que es lingual o que es palatino. Sin embargo, aquí va quizás algo que no debo de olvidar. Ya he comprendido los 4 tipos de póntico clásico, que todos los pónticos que yo coloque o que ustedes coloquen en su práctica clínica en la facultad deben de ser fáciles de limpiar. Y para que sean fáciles de limpiar,
¿qué debo de indicar al paciente? No es el hecho de que yo cemente el puente y le diga, bueno, está, le gusta, todo bien, la oclusión, todo bien, bueno, hemos terminado. Esa superficie gingival del póntico tiene que ser limpiado. Obviamente, tiene que ser limpiado. Van a ver que muchos pacientes se les van a quejar y van a decir, siento un mal olor en la prótesis que tengo. Pero obviamente, si nunca ha limpiado esa superficie gingival del póntico, obviamente va a haber cierto. ¿Qué debo de enseñarle al paciente? Vamos a enseñarle a utilizar hilo dental. ¿Pero cómo? A pasar el hilo dental por debajo del conector y vamos a enseñarle que limpie la superficie gingival del póntico con el hilo. Ahora me podrán decir, pero ¿y cómo voy a hacer pasar? No es tan sencillo. Bueno, es sencillo si ustedes usan el enhebrador de hilo dental y le enseñan a usar al paciente el enhebrador de hilo dental. También le puedo indicar al paciente que use este cepillo interproximal para tener mejor acceso a nivel, sobre todo, de la zona de los conectores por gingival. Entonces, no voy a olvidar la higiene. Esta primera imagen es extractada del maestro Chilimbur, no, del maestro Pegoraro, y esta otra imagen del maestro Mesón. Noten, cepillo interproximal, pasa por debajo del conector y hace la limpieza. Y noten ahora el enhebrador, que es plástico, ahí pueden ver. Ahí va el ojal, ahí va el hilo. Entonces, ¿qué hace el paciente? Hace pasar el hilo por debajo del conector y hace el procedimiento de limpieza. Entonces, nuestra acotación a favor de una mejor práctica de la prótesis parcial fija es que tengamos que enseñarle al paciente procedimientos de higiene. Sobre todo, utilizar el hilo dental mediante el enhebrador de hilo dental. No sé si alguien quiere preguntar. Vamos a ver. Yo le quería hacer una pregunta. Dígame. ¿Es la única higiene que se hace en la prótesis fija o es que cada cierto tiempo hay que retirar la prótesis y limpiar manualmente uno? O sea, me estás tratando de decir de que la prótesis parcial fija debo de retirarlo para limpiar manualmente. Ajá, o sea, O después cada, de... lo que pasa es que si tú analizas los conceptos de lo que es la prótesis parcial fija y la prótesis parcial removible, te vas a encontrar con una diferencia significativa. La prótesis parcial fija, como su nombre dice, está cementada de una manera que pueda permanecer por mucho tiempo sobre los dientes pilares. Vaya, por eso es fijo. Entonces, y por eso le estamos indicando cómo tiene que realizar la limpieza el paciente que usa una prótesis parcial fija. Por eso le estoy indicando que usted debe de enseñar a ese paciente a usar hilo dental o el penacho interproximal. ¿Por qué? Porque la prótesis parcial fija o el puente, como su nombre dice, es fijo. Y cuando usted cementa esa prótesis parcial fija, está cementando con un agente cementante que pueda mejorar o pueda perfeccionar la retención del puente. O sea, no puede usted sacar ese puente, vaya, para poder limpiarlo manualmente. No debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque tendrías que sacar con un extractor de puente, podrías dañar al diente. O sea, no es posible. La diferencia con la prótesis parcial removible es que tienes que sacar. Es que ¿Por claro, qué? o sea, como hay pacientes que siempre quieren una prótesis fija, pero por más que tú les enseñes la manera correcta de limpieza, no lo hacen
Ajá, ahí está el problema, es que usted tiene que enseñar. Sí, o sea, no, yo tengo que enseñar, ya cumplí mi labor, ahora si el paciente no lo hace, pues ya verá el paciente las consecuencias. Pero la idea de que yo lo saque ese puente para lavarlo bien y volver a cementarle, es algo que no sé, no, creo que no hemos escuchado en la historia de la odontología esta manera de proceder. Entonces, la diferencia con las removibles es que lo vas a sacar y lo vas a limpiar mecánicamente como quieras, pero la parte protética, o sea, esa prótesis parcial removible lo lavas, pero al mismo tiempo el paciente tiene que lavarse bien la cavidad bucal antes de colocar la prótesis parcial removible. Oye, vamos a continuar. Y doctor, una preguntita más. Entonces, si mi paciente llegara con su prótesis fija antigua, pero sus encías muy dañadas, Pero los de haces, pues, doctorita. ya, ya O sé, sea, ya. tú lo saques el puente, pues, a ver. No, no, Ah, esa era mi duda si al paciente le decía que hay que rehacerlo o porque a veces algunos pacientes... bueno, ajá, ahora ha cambiado el sentido de la pregunta. Si su paciente viene con un puente, vaya, que tiene una gran reacción inflamatoria, no hay otra manera de poder corregir, pues, ese proceso inflamatorio, ese proceso infeccioso, salvo remover el puente. O sea, porque tienes que remover ese puente para permitir que esa mucosa pueda ser saludable. Y hacer otro puente con un diseño de póntico que favorezca la continuidad de la salud de esa mucosa y que permite además ser estéticamente satisfactorio. Ojo, bueno, ahí sí la pregunta lo comprendo bastante bien. Bien, vamos a continuar. ¿Qué póntico debo seleccionar entonces? A ver, usted, doctorita, que me hizo la pregunta, ¿va a seleccionar el póntico en silla de montar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, doctor, porque como abarca mucho tejido, no tiene no tiene buena higiene. Ya, está bien, tiene una superficie cóncava que es una trampa para los alimentos o para la materia orgánica. Entonces, vamos a decir que el póntico en silla de montar no lo voy a elegir. ¿Voy a elegir el póntico higiénico? Bueno, probablemente sí pueda elegirlo. ¿Y dónde voy a elegirlo? Como es higiénico y deja un espacio, lo voy a elegir en el sector posterior. Más probablemente en el sector posterior inferior. Ahora, pero este póntico higiénico va en contra de una de las funciones del póntico, que es la comodidad o lo que debe ser confortable. ¿Por qué? ¿Por qué no es confortable? ¿O por qué no es cómodo? Porque el paciente continuamente puede llevar la lengua hacia este espacio, puede succionar la mucosa a través de este espacio y puede ser bastante desconfortable este aspecto hasta que muchas veces el paciente adquiere un hábito, el hábito de succionar por ese espacio la mucosa yugal y puede llegar a formar cierto tipo de hiperplasias como el papiloma diapnéusico, por ejemplo, que ustedes han llevado en la parte de patología. Entonces, sin embargo, si el paciente está de acuerdo con este tipo de póntico, por ejemplo, que entienda bien que este póntico va a mantener siempre la mucosa que cubre el reborde saludablemente, quizás lo puedan hacer. Vamos a emplear el póntico cónico. Bueno, este póntico cónico, como les mencioné, termina casi en punta. Es muy satisfactorio desde el punto de vista higiénico, pero no es satisfactorio desde el punto de vista estético. Entonces, ¿dónde puedo elegir? Pues en el sector posterior. Ahora, pero este póntico, además, necesita para su indicación que los rebordes, que ese tramo de reborde, que ese reborde residual sea delgado, casi en forma piramidal. Entonces, ¿puedo emplear el higiénico? Pues sí,
pero tengo que conversar bien con el paciente. ¿Puedo emplear el cónico? Pues sí, también puedo emplear. El que no puedo emplear es el póntico en silla de montar. Muy bien. ¿Puedo elegir el póntico en pico de flauta? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque es estético y porque es biológicamente compatible, porque no cubre mucho espacio y porque además se le hace una concesión por palatino lingual a favor de la higiene. ¿Puedo elegirlo en el superior y en el inferior? Sí. ¿Puedo elegirlo en el sector anterior y posterior? También. Entonces, el póntico de predilección que vamos a diseñar y que vamos a indicar al técnico es el póntico en pico de flauta. Este póntico, digamos, híbrido entre lo que es parte del póntico en silla de montar y parte de lo que es el póntico higiénico. Por eso se llama póntico en silla de montar modificado o en tramo desde borde modificado o en cojinete modificado. Muy bien. Espero que todo esté siendo muy claro. Bien. Puente en el sector anterior. Dientes pilares preparados. Paciente quiere detenedores, coronas fenestradas y este es el póntico. Mayor concesión para la estética en vestibular y mayor concesión para la higiene por palatino. Un puente con un póntico voladizo. El póntico voladizo está a nivel de la pieza 12. Es un puente bastante extenso. Reemplaza 3 piezas dentarias y tiene 2 pilares. Un poquito que distorsiona la ley de antes, de que después vamos a hablar seguramente. Pero los pónticos hacen una gran concesión a favor de la estética por vestibular y una gran concesión a favor de la higiene por palatino. Es un póntico que hace contacto pasivo con la mucosa que cubre el reborde, sin hacer una gran presión. Entonces, creo que en la mayoría de los casos, nosotros en la clínica hemos elegido pónticos en pico de flauta. Veamos ahora este otro puente en el sector posterior. Noten la parte vestibular, mayor concesión para la estética y la parte palatina, mayor concesión para la higiene. Ahora, muchos autores nos dicen que cuando diseñes el póntico posterior, lo hagas con una tabla, con esta tabla oclusal reducida en sentido vestíbulo palatino, en 25 a 30%, o sea, más estrecha, pues, comparada con la cara oclusal del diente homólogo. Esto dicen para que no exista fuerzas demasiado traumatizantes transmitidas al póntico. Bueno, quizás sea cierto, o quizás sea solamente una simple acotación teórica. Sin embargo, los pónticos en su cara oclusal casi siempre son reducidos en un 25 a 30% aproximadamente. Veamos este hermoso puente hecho por el maestro Mesomo y noten al póntico, un póntico que tiene, los pónticos son reducidos en su cara oclusal, 25 a 30%, y fíjense que la concesión lo ha hecho por palatino a favor de la higiene y lógicamente la mejor concesión a favor de la estética lo ha hecho por vestibular. Seguramente este póntico contacta en la mitad vestibular de este reborde premolar y de este reborde a nivel molar, que serían los pónticos. También extractada de Mesomo, noten un puente de 4 elementos y fíjense, pueden apreciar claramente cómo la tabla oclusal es reducida entre un 25 a 30% aproximadamente. La mayor concesión se lo ha hecho por palatino para la higiene y la mayor concesión para la estética se lo ha hecho por vestibular. Muy bien.
Entonces, estos son los 4 tipos de pónticos que generalmente lo vamos a utilizar. Pero aquí viene el 5.º tipo de póntico, el póntico oval. Como su nombre dice, este póntico oval, su superficie gingival es completamente convexo. Pero tiene una gran diferencia con los demás pónticos. Y esa gran diferencia está relacionada con la superficie de asiento de este póntico. Me refiero a la superficie de asiento que está representada por la mucosa que cubre el reborde. Para efectuar este tipo de póntico, nosotros debemos crear previamente una superficie gingival que sea cóncava. Noten, una superficie gingival que sea póntica, que sea como un hundimiento, como una zona receptora, como un área cóncava. Como que estamos creando un alveolo. Ojo, salvando las grandes diferencias. Noten que para hacer este póntico necesitamos crear una superficie cóncava que va a ser el área receptora de esta superficie completamente oval. Y esta superficie gingival receptora, se lo puede hacer en toda la extensión de la mucosa que cubre el reborde, como están viendo en esta imagen, o solamente lo podemos hacer en la parte vestibular de esa mucosa que cubre el reborde. Vaya, imagínense a este puente como si fuera, como si fuera un póntico en silla de montar. Y a este otro como si fuera el póntico en pico de flauta. Nada más que aquí ocurre lo inverso, ¿no? ¿En qué sentido? Porque este póntico oval que estoy señalando, que está indicado más después de la exodoncia, su área cóncava está casi en toda la anchura vestíbulo-palatina de esa mucosa que cubre el reborde. Bueno, pero muchas veces no tenemos un muy buen grosor, ha habido una reabsorción, digamos, marcada de esa tabla vestibular y palatina, y me ha dejado un reborde un poquito delgado, y donde tengo que hacer tal vez un procedimiento de injerto de tejido blando. Entonces, en este caso, ya no hago una gran superficie gingival receptora, sino que la superficie gingival receptora lo voy a hacer en la mitad vestibular de esa mucosa que cubre el reborde desdentado. Disculpen, se me cayó el mouse. Bien, ¿todo bien, doctores? Sí, doctor, todo bien. Bueno, ¿están todos presentes? Ya, está bien. Bien, esta es la característica del póntico oval, o el ovate póntico. Noten cómo este póntico tiene como una especie de una pequeña raíz. Una pequeña raíz que seguramente tengo que colocarlo en una superficie gingival que sea cóncava, como si fuera un pequeño alveolo. Y pueden notar cómo este puente con un póntico oval, claramente por palatino, me deja ver con la parte de color un poquito más oscura, la parte que va a estar dentro de la concavidad de esa superficie gingival. Bueno, imagínense que tiene una pequeña raíz, pero que tiene una forma completamente convexa o completamente ovalada. Entonces, para este tipo de póntico, necesito hacer previamente un procedimiento que me permita obtener esta zona receptora, vale decir, esta zona que va a ser generalmente cóncava y donde voy a colocar este póntico oval. Ahora, como es ovalado, va a ser muy accesible al procedimiento de higiene. No tiene ninguna superficie cóncava.
como va a nacer o como se va a colocar en una concavidad, va a tener un perfil de emergencia muy favorable. Y además de eso, aquí va el póntico, es la pieza número 21, las imágenes no son nuestras, ahí va. Y fíjense cómo se creó esta superficie gingival cóncava como un área algo así de receptáculo, salvando las diferencias, para ese póntico. Entonces, ¿qué hace este póntico? Pareciera emerger pues del alveolo. Vaya, estéticamente favorable. Y noten ustedes cómo las papilas interproximales son totalmente conservadas o totalmente creadas de acuerdo a la técnica, que lo vamos a ver. Entonces, yo puedo hacer este tipo de póntico oval en la clínica integral. Claro que sí. Y espero que lo hagamos. Y vamos a ver qué procedimiento vamos a elegir. Entonces, vamos a decir que con los años ha habido muchos diseños que intentaron crear pónticos que son tanto naturales como higiénicos. El diseño del póntico ovado o ovalado nos da la oportunidad de lograr estos dos objetivos. Vaya, que sean naturales y que sean higiénicos. Bueno, les pregunto, ¿qué tipo de póntico tradicional también combina esto de natural e higiénico? De los 4 que he mencionado. Pico de flauta, doctor. Exactamente, el pico de flauta, claro. Pero este póntico ovalado es mucho más estético que el póntico en pico de flauta. Porque este póntico utiliza una técnica que nos permite crear una ilusión, vaya, una percepción, si quieren, de que el diente está emergiendo o creciendo fuera de las encías. Lo que también se conoce como perfil de emergencia. Y también puede ayudar a crear y mantener la papila interdental. El contorno del póntico ovalado es un diseño eficaz para la limpieza. Bueno, hasta aquí no me voy a olvidar. Cuidado que en el examen, como siempre ocurre, me estén indicando el póntico en silla de montar. Cuidado que me estén indicando el póntico higiénico en el sector anterior. ¿No? Si nosotros vemos este tipo de respuestas, es que decimos, bueno, realmente no llegaste eficazmente a tus colegas y no tuviste el mejor método para que puedan retener conocimientos y utilizarlos eternamente durante su práctica clínica. Entonces, el póntico en silla de montar no lo voy a utilizar. El póntico que lo voy a utilizar generalmente es el póntico en pico de flauta. Pero ahora tengo la oportunidad de utilizar también el póntico ovalado de que se ha descrito desde hace mucho tiempo y no voy a caer en la trampa de ir a alguna conferencia o de algún curso donde me digan que el diseño del póntico ovalado es un diseño contemporáneo y que casi nunca se lo ha mencionado. Ya ustedes van a tener una secuencia seguramente de este tipo, de las características de este póntico ovalado. ¿Alguien quiere preguntarme? Doctor, respecto a la higiene con este último tipo de póntico, con el oval, ¿sigue siendo igual con el hilo dental o al estar...? Pero espera, no, pero espera absoluto. Espera, o sea, todavía no estoy llegando a la parte higiénica del póntico ovalado. Después lo va a ver. Entonces, este póntico ovoide ha sido sugerido como la más exacta réplica del perfil de emergencia dental, lo cual nos provee una prótesis estética e higiénicamente aceptable. Ojo, estética e higiénicamente aceptable. Es estético porque copia lo natural. Es higiénico porque
deja una superficie gingival completamente convexa, completamente ovalada, y además, al igual que en los pónticos tradicionales, en el póntico en pico de flauta, por ejemplo, yo puedo utilizar el enhebrador y hacer pasar el hilo por debajo del conector y efectuar la limpieza satisfactoria con el hilo dental en esta superficie gingival. Vamos a ver algunas otras características. Entonces, ¿cuáles son las características más importantes de este tipo de póntico? Primero, más exactas de producción del perfil de emergencia. Segundo, estético. Tercero, superficie gingival limpiable. Ojo, estoy diciendo limpiable por el hilo, no por la autóclisis. Tiene aparentemente una presión ligera sobre esa superficie gingival que nosotros vamos a preparar. No atrapas restos de alimentos porque hay una presión positiva, no permite entrar restos de alimento, bueno, macroscópicos. Bueno, quizás sí va a haber algo de placa bacteriana. Y la última característica que quizás le vaya a favor de la comodidad o de la confortabilidad del paciente es que no hay posibilidad de expulsión de aire por debajo del póntico, porque está sellado casi herméticamente. Vaya, sin aplicar mucha presión. Entonces, he ahí las características del póntico oval. Y seguramente ustedes se preguntarán, ¿hicimos alguna vez pónticos ovales en la clínica? Y yo les responderé. Desde el año 2004, creo que nos hemos introducido en el póntico oval. Los primeros resultados no fueron tan satisfactorios y cuanto más nos enteramos del diseño del póntico oval, mucho más claro tenemos ahora el panorama para la confección de este póntico oval. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, ¿dónde lo voy a indicar? En el sector anterosuperior. En aquellos lugares donde exista una alta demanda estética. Vaya, el sector anterosuperior. Y puede ser que el paciente tenga una negativa a utilizar un implante. Entonces, el póntico oval puede ser que sea la solución para todos los pacientes que por alguna razón no son candidatos para tener un implante. Vaya. Pero aunque yo conozca tanto el póntico oval, ¿voy a dejar de lado los pónticos tradicionales? ¿O voy a dejar de utilizar el póntico en pico de flauta? No. Porque el póntico en pico de flauta casi siempre lo utilizo en las prótesis parciales fijas convencionales. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos para poder crear ese lecho, esa superficie de asiento en esa mucosa que cubre el reborde? Primariamente, este procedimiento fue hecho después de la exodoncia, inmediatamente después de la exodoncia. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo? Pues a través de un provisional. Primariamente, ejecutado después de la exodoncia. Pero también se pueden realizar ya con rebordes preexistentes, pero que no han sufrido una gran reabsorción, pero que tengan una característica adicional, que ese reborde ya preexistente tenga una mucosa que por lo menos tenga un grosor de 3 milímetros. La mucosa que cubre el reborde de 3 milímetros. Y para que no me olvide, bueno, después de la exodoncia puedo colocar un provisional y formar un receptáculo para el póntico oval. Pero si ya viene el paciente con un reborde ya remodelado y donde quiero emplear el póntico oval, tengo que medir a ese grosor de mucosa que cubre el reborde que tenga por lo menos 3 milímetros de grosor. Ahora,
ustedes pueden averiguar mejor por qué de 3 milímetros desde el punto de vista periodontal. Vamos a ver en qué consiste este procedimiento inmediato después de la exodoncia. Perdón. Paciente que viene a la consulta, tiene un provisional acá y tiene una fractura radicular. Vaya, la pieza número 11 está fracturada, pueden apreciar aquí un pequeño absceso. Esta es la forma con la que viene el paciente. No hay posibilidad de restaurar ese resto radicular. O casos como en la imagen nos muestra una pieza dentaria con movilidad, una pieza dentaria destinada a la exodoncia, radiográficamente con fracturas, y fractura entre el tercio medio y el tercio cervical, y en este caso tengo que sacar el diente. Bien, si saco el diente, lo que hacemos generalmente es decir, no, sacar el diente y dejarlo 2 meses o 3 meses hasta que cicatrice. Perfecto, está bien, es válido. Pero ¿por qué no hacer algún procedimiento que me permita, ojo, que me permita crear un lechito cóncavo para que yo pueda colocar un puente con póntico oval? O sea, ¿por qué siempre tengo que esperar este tiempo? Vaya, porque siempre nos dicen eso. No, tienes que esperar a que cicatrice o a que se remodele esa zona donde has sacado el diente. Bien, cuando ya está indicada la exodoncia, ¿qué tengo que hacer para hacer esa matriz? ¿Qué tengo que hacer para hacer esa forma de receptáculo de esa superficie de la mucosa que va a cubrir pues ese reborde? Voy a sacar impresión preliminar, superior e inferior, lo voy a articular y entonces en ese modelo, ¿sí?, voy a confeccionar un provisional. Ojo que no he hecho todavía la cirugía, ahí está el paciente. En ese modelo vamos a hacer una exodoncia de esa raíz en el modelo. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a hacer una especie de alvéolo de aproximadamente 3 milímetros, que más o menos tenga una forma ovalada. Ahí va, doctores, forma ovalada. Al mismo tiempo, vamos a preparar los dientes pilares en el modelo, no estamos tomando en cuenta todavía el paciente, y voy a tener un provisional. He aquí el provisional. ¿Qué forma tiene el provisional en la superficie gingival? Completamente ovalado. Parece como si tuviera una pequeña raíz. Aquí va otro ejemplo. Se preparan los dientes pilares en el modelo y se prepara este hueco, palabras muy comunes, o esta zona cóncava en el área donde yo voy a sacar el diente en el paciente. Claro que acá ya hemos sacado los restos radicular, porque hemos hecho esta forma cóncava de aproximadamente 3 milímetros de profundidad. Entonces, una vez que tengo ya el provisional hecho, entonces seguramente voy a pasar a efectuar la exodoncia. Pero antes de eso, en la boca del paciente, antes de efectuar la exodoncia, voy a preparar los pilares. Recuerden que en los modelos preliminares he preparado los pilares y he preparado ese lecho o esa área cóncava de aproximadamente 3 milímetros de profundidad. Entonces, preparamos los pilares, ahí pueden ver, pero el resto radicular que yo voy a sacar todavía está en la boca del paciente, todavía está in situ. Entonces, esta preparación que yo he hecho es más o menos similar a la preparación que hice en el modelo. Entonces, una vez preparado, procedo a efectuar la exodoncia. ¿Qué necesitamos para hacer esta técnica? Necesitamos una interrelación con la parte de cirugía.
Vaya, que el cirujano me saque el gesto radicular, que yo haga el provisional para el póntico y que yo coloque inmediatamente después de la exodoncia ese provisional. Entonces, ¿cómo tiene que estar hecha la exodoncia? Como dice la literatura, es un paso crítico. La exodoncia se efectuará lo más atraumáticamente posible, vaya, con mucha delicadeza. Las exodoncias que necesitan remoción de hueso prácticamente no son favorables para efectuar para poder crear ese receptáculo del póntico oval. Entonces, se debe de evitar siempre la fractura vestibular. La exodoncia es crucial, la dedicada para la conservación ósea, como también para conservar la papila interproximal. Entonces, si yo aprecio esto, la exodoncia tiene que ser muy prolija, no traumática, que no me fracture la tabla vestibular y que me siga conservando la papila interproximal. Espero que me estén siguiendo. Bien. Entonces, veamos acá dos fotografías. Se hizo la exodoncia, los dientes ya se prepararon, ahí va el área del alveolo post-exodoncia, aquí nuestro paciente con el área del alveolo post-exodoncia. Una vez que se ha sacado el diente, entonces, bueno, otra fotografía, noten, creo que estas imágenes son del maestro Rosentiel, noten, hecha la exodoncia muy delicada, ahí va el alveolo post-exodoncia, y seguramente estarán preguntando, ¿y cómo voy a colocar un provisional? Si esta área es crítica, no tengo que ejercer presión. Bueno, pues sí se puede hacer, consulten la literatura. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer la provisionalización. Vamos a hacer la provisionalización inmediata. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, es muy importante que después de la exodoncia pueda preservarse ese lecho gingival, ese alveolo post-exodoncia. Para este propósito es necesario elaborar un provisional que ayude a preservar la arquitectura gingival, colocado inmediatamente después de extraer el o los dientes, de la misma forma que nos permita esperar el tiempo necesario, pues ese provisional va a estar el tiempo necesario, mientras sana y se estabiliza el tejido. Bueno, ya me pueden preguntar, ¿y qué tiempo tengo que esperar? La literatura te menciona 2 meses, 4 meses, 6 meses, hasta 1 año, que tiene que estar con el provisional. Entonces, ahí va el provisional, ahí va el póntico ovalado, que llena ese receptáculo que he hecho en el modelo de 3 milímetros de profundidad aproximadamente. A ver, doctores, ¿todo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, está bien. Recuerden que lo que yo quiero es ser claro. Siempre acompáñenme con la imagen mental. Estén presentes dentro de la disertación. Sean partícipes activos de esta presentación. Activos en el sentido de captar los conocimientos. No seamos participantes pasivos. Vaya, pasivos en el sentido de no tener el medio para retener los conocimientos que trato de transmitirles. Entonces aquí va el póntico provisional ovalado. ¿Y qué hago? Bueno, pues entonces coloco el provisional inmediatamente después de hecha la exodoncia. Mi superficie gingival de este póntico es muy pulidito. Y noten cómo el póntico tiene una aparente pequeña raíz. Pareciera que el póntico tiene una reabsorción radicular. O sea, estoy diciendo, comparando pues con un diente con resorción radicular. Y coloco el póntico. Listo. ¿Qué estoy consiguiendo?
Con este póntico estoy consiguiendo un perfil de emergencia casi idéntico a la que tiene el diente pilar, que tiene una corona. No, vaya, a la que tiene una raíz. Y noten además cómo puedo seguir manteniendo el surco gingival. Ya sé que hay sangre, ya lo sé. Y cómo además no permito que la papila interproximal colapse. Vaya, pero sí es realmente espectacular utilizar este póntico. Entonces, aquí va el paciente que hice la exodoncia de la pieza número 11. Hice un provisional, pero un provisional adhesivo. Solamente utiliza resina compuesta y va el póntico después de haber hecho la exodoncia. Entonces, ¿sí hay una ligera inflamación? Sí, obviamente, porque la raíz que lo saqué tenía fracturas, tenía además la mucosa, esa encía, tenía microabscesos, estaba realmente inflamado. Y entonces, al término de cierto tiempo, ¿qué he hecho? Vaya, ¿qué están viendo? Ese tejido de granulación o ese tejido de separación que se forma en base al coágulo me ha seguido en cuanto a la cicatrización de acuerdo a la forma del provisional. ¿Qué están viendo aquí? Están viendo el área de la zona receptora del póntico oval, como si tuviera un alveolo, como si hubiera conservado el alveolo. Para mí es maravilloso. Y mucho más aún es maravilloso porque al parecer, repito, el póntico oval provisional colocado inmediatamente después de la exodoncia disminuye la reabsorción de esa parte donde yo he sacado el diente. O sea, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Es algo maravilloso? Bueno, pues es maravilloso. Sí, no estoy tan de acuerdo con el doctor Mirko Villazuel, que es un señor que transmite muchos cursos en línea y que me ha hecho este póntico, pero utiliza un injerto porque él dice que sí se va a reabsorber. Bueno, respeto su técnica, está bien. Y tal vez mañana tal vez lo emplee, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Estoy formando un área como si fuera un alveolo, pero completamente sano. Pues nos cementamos, vamos a eliminar la zona, el cemento. Tienes que usar hilo, pues tienes que eliminar cualquier resto de cemento que pueda entrar dentro del alveolo post-exodoncia. Bien, ¿pueden estar analgésicos y antiinflamatorios? Sí, dice, puede. Como que también no, pero después de la exodoncia, ¿qué recetas? Para que no le duela. Analgésico. ¿Qué le recetas? Para que además no se inflame. Antiinflamatorios. Es importante que ese póntico, como han visto, ejerza cierta presión. Vaya, presión sobre todo a nivel de las papilas. ¿Para qué? Porque esta superficie gingival, que es ovalado de este provisional, va a actuar como matriz de cicatrización. Matriz de cicatrización. En otras palabras, la cicatrización va a seguir la forma que tiene el provisional con póntico oval. Tiempo de permanencia del provisional. La literatura dice 2 meses, 4 meses, 6 meses hasta 12 meses. Ya nosotros veremos cuándo colocar el puente definitivo. Dependerá mucho de que la mucosa que recubre esa zona cóncava tenga características de normalidad, que sea relativamente rosado. Entonces, 4, 6 a 12 meses es el tiempo de espera, 2, 4, 6 y 12 meses, el tiempo de espera para poder yo hacer, o para que ustedes puedan hacer, el puente definitivo. No olviden que el paciente está con un puente provisional.
Muy bien. Vamos a hacer algún respaldo teórico, pero para eso voy a ver la hora. Por favor, si tienen 10 minutos más, si no es mucho inconveniente y si no es motivo de que pueda perjudicarles, voy a continuar la clase. Pero ustedes no quisieran continuar con la clase, háganmelo saber para que yo pueda detenerme en esta parte. Si todos están de acuerdo en darme 10 minutos más, continuamos. Adelante, doctores. Bueno, entonces voy a... Continuamos, doctor. Sí, Muy sí, bien. Muchas gracias. Ahí vamos. Por eso estoy, creo, cómodo, o sea, creo que me gusta, creo que me apasiona estar en la facultad. Creo que es por esto, porque yo aprendo. Y porque además, si todos los egresados de la Facultad de Odontología desarrollan su práctica en la prostodoncia eficientemente, bueno, nos sentimos enormemente satisfechos con nuestra labor. O sea, en otras palabras, me siento bastante útil. Pero, vaya, si nuestros conocimientos o los conocimientos transmitidos no tienen claridad y que en la práctica tengamos algún tipo de inconveniente cuando salgan, bueno, nos sentimos, o sea, no voy a decir inútiles, sino no útiles dentro de lo que es la enseñanza-aprendizaje. Vamos a respaldar algo de lo que estamos aseverando con el póntico oval colocado inmediatamente después de la exodoncia. Cuando se quita un diente, desaparece la tronera, obviamente. Desaparece la tronera porque no hay punto de contacto. Siendo probable por falta de soporte, como he sacado el diente, no hay soporte y la papila interproximal se colapsa. Vaya, ya no tiene soporte esa papila. La mejor manera de evitarlo es sustituir inmediatamente el diente perdido con un sustituto anatómico. Vaya con ese póntico que tiene una pequeña raíz y restablecer la tronera gingival, 1998. Imagínense esta diapositiva, lo ando diciendo hace más de 15 años. Yo lo ando diciendo hace más de 15 años. Entonces, extractada de un artículo, vean, se hace la exodoncia, los dientes pilares ya están preparados, mi provisional también ya está preparado y colocamos el provisional con póntico oval. ¿Qué estamos recuperando con el póntico oval? La característica de la papila interproximal. Estoy evitando que la papila interproximal se colapse. ¿Algún otro respaldo? Y este sí es bastante interesante. Este autor en el año 2003 dice, si nosotros dejamos que cicatrice ese alveolo posexodoncia sin hacer el póntico oval provisional, se producen alteraciones significativas en la mayoría de las dimensiones del hueso o del alveolo. Vaya, va a haber por eso hay pues de absorción, tanto en lo que es ancho, en lo que es alto, o una reabsorción combinada entre los dos. Estos cambios, ojo, van desde una pérdida ósea promedio de 1.5 a 2 milímetros de hueso y una pérdida media entre el 40 a 50% de la anchura del reborde. Ojo, ¿en qué tiempo? Entre 6 y 12 meses después de la exodoncia. Sin embargo, esta es la mayor velocidad de resorción, ocurre en los primeros 3 meses. Entonces, yo voy a presentar un paciente que necesita
que hay un diente que no lo puedo salvar por la endodoncia. Está en el sector anterior. Lo voy a llevar a cirugía. Lo saca la raíz o lo saca el diente. Si yo espero 3 meses, va a haber una gran reabsorción de ese reborde post-exodoncia. Pero si yo coloco inmediatamente un ponticobal, esa velocidad de absorción va a disminuir drásticamente. ¿Pero por qué? Porque parece que el organismo ha quedado engañado, por así decirlo, por la presencia de esa prolongación del póntico oval provisional que estoy colocando después de la exodoncia. Bien, estos autores, este autor, con sus colaboradores, lógicamente, no necesito nombrarlo, hacen un estudio histométrico y morfométrico, vaya, de histología y de morfología, del tejido que está por debajo del póntico ovoide, comprobando que un contacto sobre la mucosa, pero que esté bien ajustadita, pero sin demasiada presión, y con un aseo regular, con hilo dental, el que ustedes quieran, mantiene el tejido blando sano y estable con algunas diferencias histológicas, como el menor grosor de queratina. ¿Esto qué significa? Que esa mucosa que está dentro de ese alveolo es más delgadita y es un poquito más soja, porque no existe la cantidad de queratina necesaria como para poder mantenerle completamente sosada. Entonces, fíjense a este hermosísimo alveolo o lecho receptor que se ha formado gracias a ese provisional con póntico oval. ¿Qué parece? Parece un alveolo. Parece una zona donde el colocar un diente artificial me va a crear la ilusión de que el diente artificial emerge, pues, de la profundidad del reborde, como si fuera un diente natural. Vean la mucosa que cubre esa superficie gingival que yo he formado. Recuerden, 2, 4, 6, hasta un año. Ya veremos qué tiempo vamos a esperar. Entonces, la superficie gingival de esa zona del receptáculo es un poquito más delgada, por lo tanto un poquito más roja por la ausencia o por la menor cantidad de queratina o de queratinización que tiene el epitelio. O sea, el epitelio es más delgado. Y este es el puente definitivo que se ha colocado. Bueno, y ahora digan, si ustedes ven esta imagen, yo la verdad es que soy un enamorado de este póntico. ¿Sí? Algunas veces me sale bien, algunas veces no me comprende el paciente, o algunas veces por ahí el colega dice, pero no, tienes que dejar cicatrizar, ¿cómo te van a colocar? Bueno, hay que respetar lo que dice. Pero si yo sigo las indicaciones precisas, yo creo que puede dar buen resultado. Ojo, no me van a preguntar de cosas muy extremas, ¿no? De qué pasa, tiene alveolitis, etcétera, etcétera. Se supone que voy a evitar, pues, alguna complicación post-exodoncia. Por eso la exodoncia tiene que ser dedicada, atraumática. Bien. Entonces, el segundo procedimiento que puedo hacer es ya con rebordes preexistentes, ya con rebordes que han sido cicatrizados. Pero este reborde tiene que tener un grosor de mucosa de aproximadamente 3 milímetros. Un grosor de mucosa de aproximadamente 3 milímetros. Bueno, estimados colegas, a ver un poquito más. Vamos a ver una secuencia muy rapidita. Está en la página oficial de Ernst Mayat. Lo pueden acceder. Está publicada en su blog. Lo van a encontrar como decálogo de Ernst Mayat, muy buen docente español.
Entonces, el póntico es la pieza número 3. Lo va a cambiar. Esta es la mucosa que cubre ese borde desdentado. ¿Y qué va a hacer Ernest Mayat? Ya está completamente cicatrizado. Ahí va sus preparaciones. Va a medir la profundidad o la anchura de esa mucosa que cubre ese borde. Y debe de ser de 3 milímetros aproximadamente, tanto en la parte de la cima del borde como en la parte vestibular, de aproximadamente 3 milímetros. Entonces, utiliza una fresa tipo flama o una fresa tipo balada. ¿Y qué hace? Lo elimina por abrasión esa zona en una profundidad de aproximadamente 1.5 milímetros, por eso tengo que tener 3 milímetros de grosor, aproximadamente 1.5 milímetros. Ahí está, se ha creado en el tejido blando. Ojo, que el ancho y el alto tiene que ser relativamente normal en el borde post-exodoncia. Utiliza un provisional y a ese provisional lo va a aumentar una resina compuesta fotopolimerizable, coloca su adhesivo, la resina compuesta fotopolimerizable, y lo va a colocar en el área receptora. Va a ser algo así como un rebase. Noten cómo la resina, pues, se basa, si quieren, la zona gingival del póntico y está ejerciendo cierta presión en esa área que Mayat ha hecho con la fresita. Entonces, ahí va y lo cementa. Listo, lo cemento. ¿Qué tiempo va a estar? De acuerdo a Mayat, 1 mes y medio, dice Mayat, que puede estar el provisional para que la cicatrización sea lo más favorablemente posible. Y en este caso, el póntico sigue actuando como matriz de cicatrización. Y entonces, esta es la situación inicial de Mayat. Ojo, es el caso de Mayat. Hace la abrasión en esta zona y ¿qué ha formado? Bueno, ha formado una bonita área de receptáculo para colocar sobre el póntico oval en un borde previamente cicatrizado. O podemos ver lo que hace Pegoraro. Un puente complejo, un puente largo, tiene borde relativamente favorable. Ojo, no me pregunten si el borde no es favorable, porque sí se pueden hacer maniobras periodontales como injertos de tejido blando, bueno, etcétera, etcétera. Procedimientos que ya van a ser más periodontales. Entonces, ¿qué hace el señor Pegoraro? Hace lo mismo que hizo Mayat, 3 milímetros de profundidad o de anchura, puedo eliminar hasta 1,5 milímetros y creo zonas como si fueran zonas cóncavas en el tejido blando. Este es el provisional y veo que ya he creado algunos espacios, ¿no? Porque he hecho una microabrasión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un material desde base. Ahí va, acrílico autopolimerizable blanco, que va a contactar en esa zona que nosotros hemos creado con la fresita. Y este es el aspecto que él obtiene. Bueno, un aspecto más natural. De acuerdo al señor Pegoraro, creo que en 30 días puede estar ya la mucosa completamente aceptable para que nosotros podamos hacer un puente definitivo. Y ahí va lo que hizo el señor Pegoraro. Creo que este es a los 15 días y esto es a los 30 días. Y vean cómo se formó esa área que es el receptáculo para el póntico oval. En bordes que ya están completamente cicatrizados. Muy bien, estimados colegas, muchísimas gracias por la atención dispensada nuevamente. Espero que todo lo que les haya transmitido haya sido lo suficientemente útil, lo suficientemente claro y lo suficientemente eficaz como para que ustedes puedan aplicar estos principios fundamentales en el diseño del póntico y sobre todo inmiscuirse un poquito más en el diseño y la aplicación del póntico ovalado. Doctores, muchas gracias, muy buen fin de semana y espero verles el día lunes
durante la práctica clínica, siempre y cuando que la clínica ya esté adecuada. Doctores pueden llevar a sus pacientes, no pierdan el tiempo en a la clínica integral para poder trabajar. Muy buenos días y hasta lunes. Hasta luego, doctor. Hasta luego.